buenas tardes, bienvenidos a QMZ, este ciclo de charlas que venimos realizando a lo largo de todo enero, desde Pinamar, aquí desde el balneario Cocodrilo. Hoy haciendo fuerza para poder hacer el programa sin que esas nubes negras que están ahí amenazando disparen una lluvia, pero tenemos fe en que vamos a poder completar el programa normalmente. Los primeros 3 programas había pleno sol, aunque un tanto ventoso. Se está acabando este primer mes aquí, donde la verdad que el clima, los turistas no pueden quejarse, al menos aquí en Pinamar. Se están cumpliendo hoy, 30 de enero, 50 días de la presidencia de Mauricio Macri. 50 muy intensos días. Y esa va a ser uno de los temas con los 2 entrevistados que tenemos hoy. La primera es alguien que vive la política desde dentro de la política, desde el peronismo, desde los partidos. Le vamos a preguntar sobre el balance de estos primeros 50 días, vamos a hablar del futuro del peronismo y de algunas otras cositas más, como por ejemplo su stock de zapatos. Ella es Mónica López, que ahí detrás de cámara se está riendo por lo que acabo de decir. También vamos a hablar de política con el segundo entrevistado, que también vive intensamente la política, pero no desde la vida partidaria, vive la política intensamente como empresario. Vamos a hablar también del balance de los primeros 50 días de Mauricio Macri, pero además, como empresario es dueño de medios, así que con él vamos a hablar de la actualidad del periodismo, del futuro del periodismo, de una de las medidas más polémicas y más cuestionadas de estos 50 días de presidencia, que fue la modificación por decreto de necesidad de urgencia, precisamente de la ley de medios. ¿Se ve él beneficiado o no a través de su grupo? Quizás con este tercer dato vayas dándote cuenta de quién se trata, porque además de empresario, dueño de medios, fue dirigente de fútbol. Así que con él también vamos a poder hablar de la AFA, quiso ser presidente de la AFA, vamos a hablar del fútbol para todos, vamos a hablar de si Tinelli o Segura. ¿De quién se trata? El informe te lo muestra. Daniel Vila es uno de los empresarios mediáticos más gravitantes del país. Con 61 años, es el único que puede y se anima a pelearle algunos negocios al Grupo Clarín. Fue creciendo desde su Mendoza natal, donde empezó su carrera como dueño de una pequeña radio. Hoy es presidente del Grupo 1 y de allí maneja, entre otros, 3 diarios, Radio La Red, América TV y el canal de noticias A24. El 2015 fue para recordar, ya que 2 de sus productos explotaron: Intratables y las entrevistas de Alejandro Fantino. La sorpresa en un año tan político fue que por América pasaron todos y dijeron todo. Uno de sus mayores desafíos no tuvo que ver con su actividad. Fue cuando buscó conquistar a Pamela David, una de las mujeres más codiciadas de la Argentina. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, la pareja fue un éxito y le dio a Vila su 6º hijo. Cuando pueden, se escapan a su casa en San Isidro o de vacaciones por el mundo. Otra cosa que suelen hacer juntos es encarar eventos solidarios a través de varias fundaciones que lidera. También se animó al fútbol y fue presidente del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Desde allí, emprendió la aventura de querer destronar a Julio Grondona. Para eso, pedía democratizar las elecciones y que puedan votar todos los clubes del país. Esta pelea tuvo su punto culmine en 2011, cuando Vila se autoproclamó presidente de AFA. Él aseguraba que tenía el apoyo de todo el interior. Después de eso, se desencantó con el fútbol y decidió alejarse. También se desencantó rápido de la ley de medios del kirchnerismo y del kirchnerismo también. En el último tramo de gobierno de Cristina fue duramente crítico. Igualmente, su holding había presentado un plan de adecuación que nunca se implementó. Ahora todo quedó trunco tras los decretos de Macri. Apodado desde muy chico como el Diablo, nadie le cree que podrá quedarse quieto. ¿Cuál será su próximo objetivo? Se sienta en la mesa de Sloto Daniel Vila. Daniel, gracias por venir. No, un gusto. Acá invitado con una picada que le agradecemos a la gente del balneario y unas ricas cervezas para matizar la charla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Disfrutando unos días en Pinamar con mi familia, con mi señora. El clima no nos acompañó, pero nos vino bien. Pero bastante bien estuvo enero. Sí, pero nosotros vinimos el Vas jueves.
Bueno, estuvimos 4 días. Vos habitué de Pinamar. Sí, sí, hace muchos años. ¿La primera vez recordás? La primera vez sí, en el año 96. ¿Venías con familia? O sea, ¿venías con tus padres acá o No, empezaste no, vos? 96 ya estaba casado, tenía 3 hijos. No, pero digo, con tu No, familia no, veraneaba no, en Pinamar. no, con mi familia, en aquella época cuando yo era chico, no se salía mucho de vacaciones, por lo menos la mía, ¿no? Y habitué de San Rafael, en Mendoza. No ¿Dónde salíamos iban de vacaciones. No salían de vacaciones. No, mi familia era de clase media con mucho esfuerzo. Entonces las vacaciones eran... Conocí Mar del Plata cuando tenía 16 años recién. Daniel, bueno, empezamos por la política. Hay política, medios, fútbol. Aunque las tres cosas se mezclan y bastante. Primer balance, estos 50 días de... Pensá, antes que eso, ¿imaginaste, eras de los que apostaban algo para que a favor de que Macri fuera presidente 7 meses atrás? No, la verdad que se veía muy difícil la tarea de Macri, ¿no? Porque en algún momento el siolismo o el kirchnerismo parecía que se llevaba todo por delante, pero bueno, después Macri empezó a repuntar y como que se puso complicada la pelea ahí. Y en algún momento también hasta Sergio Massa parecía que iba a ser presidente, que eso el verano pasado acá en Pinamar casi era un presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera marcaba que la elección iba a estar muy reñida y de hecho lo fue. ¿Tu primer balance así en borrador de estos 50 días? Mira, mucha expectativa, como siempre, ¿no? Más después de 12 años de un gobierno de un solo signo político. Creo que generó mucha expectativa Mauricio Macri. Creo que tiene un gran crédito social, pero que viene consumiendo una parte de ese crédito. Y me parece que ha habido algunos, como digo yo, un término que se usa en tenis, ¿no? Muchos errores no forzados. Mandar la designación de jueces a la Corte con un decreto me parece que fue un error no forzado. Esta ida y vuelta que tuvo con los gobernadores es lo mismo. Qué sé yo, varios ejemplos que me parece que le hacen de a poquito horadar esa expectativa que tiene la gente. Tu canal, América, básicamente, tuvo mucha presencia de masa y se decía que era el canal que impulsaba la candidatura de Sergio. ¿Fue así? No, para nada. El canal sí tuvo un gran crecimiento en los últimos años, básicamente en el 2015. Yo creo que fue por esta actitud plural que tuvo, en donde... Eso es una chicana lo que vos decís, el canal masista. Y es una chicana que viene de mi amistad de muchos años familiar, más que personal, con Sergio. Pero el canal hizo lo que tenía que hacer, hizo una cosa rara por estos días que se llama periodismo. En estos 50 días se tomaron muchísimas medidas, varias de ellas medidas en favor de los empresarios. Retenciones, eliminación o disminución de retenciones, la devaluación con el consecuente impacto inflacionario, una medida reclamada por la mayoría, no por todo, pero por la mayoría del empresariado, algún subsidio al sector petrolero prometido para resolver algún conflicto, la modificación por decreto de la ley de medios, reclamada por buena parte del sector de medios. ¿No son 50 días con un sesgo proempresario? Mira, son 50 días en donde se han tomado medidas que hacían falta, porque si me pones cualquiera de los ejemplos que me pongas, básicamente me parece que el más nítido es el de las tarifas eléctricas, te das cuenta que era una necesidad. Las empresas de electricidad ya no podían aguantar sin tarifa, porque las empresas tienen que hacer obras para que la energía funcione. Y cuando vos tenés 12 años de una tarifa planchada, no es que las empresas no podían ganar dinero, no podían pagar los sueldos ya. Entonces, estas primeras medidas, si bien se pueden tener esta lectura que haces vos de ser proempresarias, yo creo que son a favor de una cosa lógica, natural, que hacía falta. No las veo como una medida proempresaria. Pero si uno balancea, Daniel, a esa, si vos le agregaste correctamente el anuncio de ayer, ¿no?, que completa este nuevo cuadro tarifario con aumentos en promedio de 500%, se extuplican las tarifas. Si haces la enumeración de todas las iniciativas, de todas las medidas tomadas por el gobierno, el desbalance es muy marcado. Podemos te puedo conceder de que las medidas eran necesarias, podemos discutir si la transferencia al sector agropecuario no es exagerada, no fue desproporcionada, pero concedo,
todas medidas necesarias. Ahora, para el lado del asalariado, del trabajador, de las clases populares, hasta ahora hubo poquito y nada. En ese sentido te lo planteo como un desbalance. No, seguramente, bueno, ahora viene la discusión de paritarias, la discusión salarial, que va a ser dura. Yo creo que venimos, no te olvides que venimos de un gobierno muy populista, donde todas esas medidas populistas de subsidios, de prebendas que se daban, tuvieron un costo. Tuvieron esta situación que hoy estamos viviendo de crisis en la Argentina. Yo no creo que estemos bien, creo que estamos bastante complicados. Entonces también llegarán en algún momento medidas dolorosas para ese sector. No creo que haya buenas noticias, porque esto es como un enfermo que entra de urgencia a un hospital. Todas las cosas que le tienen que hacer para salvarle la vida son dolorosas, son ingratas, le van a doler. Pero bueno, hay que salvar la vida. ¿Estás exagerando la situación, el panorama? Ya, cuando vos tenés un déficit de 12.000 millones de dólares anuales en el sector energético, cuando tenés una inflación del 30, 40%, y te puedo seguir dando ejemplos, ¿no? No estás en una buena situación. Mirá lo que le pasó o le está pasando hoy a Venezuela, ¿no? Fruto de una cantidad enorme de medidas populistas. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en el gobierno. Tenés que balancear hacia los que menos tienen, tenés que cuidar al sector trabajador, pero también tenés que cuidar aquello que le da lugar a la gente para que trabaje, que se llaman las empresas. Está bien que a mí me toca ser empresario y por ahí puedo ser poco objetivo, pero mi mirada te aseguro que es como argentino, ¿no? Más que como empresario. ¿Te fue bien como empresario estos 12 años? Depende a qué le llames bien. Logré subsistir, lo cual no es poco, siendo que en algún momento yo tuve un gran enfrentamiento con el kirchnerismo por allá por el 2009, cuando sancionaron la ley de medios, porque creía que era muy mala para la Argentina. Como te digo, logré subsistir, logré crecer un poquito, pero en términos de patrimonio, en términos de cuánto vale lo que uno tiene, lo dividí por 10, o sea, 10 veces menos. Hoy las cosas en la Argentina tienen un valor mucho más bajo que hace 10 años. ¿Fuiste hasta algún tiempo, del 2003 en adelante, simpatizabas con el gobierno de Néstor o después con el de Cristina a partir de 2007 o nunca? ¿Nunca te generó adhesión, simpatía? Nunca me generó atracción. Si bien es cierto esto que se dice que le tocó asumir en un momento complicado, recordemos que ya la mayor complicación del país la había sacado adelante Duhalde, ¿no? Eduardo Duhalde, que nos había sacado de ese pozo. Y el país que recibió Néstor Kirchner no fue un país tan complicado, fue un país que tenía más expectativas que complicaciones. Después vino un viento de cola importante para nuestro país, pero nunca me pareció que lo que llaman el relato o lo que se llama el proyecto fuera conveniente para la Argentina, y mucho menos la división que generó. Quiero volver un poquitito a algo que dijiste, no se esperan buenas noticias. Precísamelo un poquito. Bueno, tenés un ejemplo con lo de las tarifas eléctricas. Son todas cosas dolorosas que hay que hacer. ¿Qué más pensás que puede llegar doloroso? Qué sé yo, creo que tiene que haber cambios en el sistema judicial, creo que tiene que haber cambio en el Código Penal, se tienen que endurecer las penas, un poco lo que han sido los ejes de campaña, tanto de Macri como también de Massa y en alguna medida también de Daniel Scioli. O sea, el país como estaba o como está todavía no aguanta más, salvo que queramos una eclosión social. ¿Pensás que es posible? Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario. No, hablo de la eclosión. No, yo creo que no. Hoy me parece que de a poco Macri, que es consciente de estos problemas que te señalo, creo que los va revirtiendo. Algunos le irá a acertar, en otros no tanto, en otros cometerá errores, pero yo creo que él está proponiendo un país diferente, más normal. Dijiste recién que tuviste un fuerte enfrentamiento, particularmente con el gobierno, cuando impulsa la ley de medios. Cuando semanas atrás se conoció que Macri reforma por decreto una necesidad de urgencia, ¿festejaste? No, para nada. ¿Por qué?
Porque la ley era muy mala, como te dije, ¿no? Pero me parece que este DNU, que modifica la ley, le da una preeminencia a los sectores más grandes de la industria de medios y de telecomunicaciones, que va a generar, de no modificarse, una gran concentración sobre las compañías de telecomunicaciones, sobre las telefónicas. Y me parece que eso no es bueno, ¿no? Uno en este negocio de la industria de medios tiene que repartir, por supuesto entre los más grandes, entre los medianos, pero también cuidar a los más chicos. Hay una serie de canales en el interior del país, de radios, de medios gráficos, que con este proyecto, fundamentalmente los medios electrónicos, con este proyecto tal como está de DNU, y van a empezar a ser una especie de raza en extinción. Por eso creo que hay que modificarlo en la reglamentación. ¿Vos dónde te ubicás, Daniel? Porque sos dueño, uno de los dueños de uno de los multimedios más importantes. Sí, nuestra empresa es muy grande, muy grande. Entonces, pero, ¿por qué no habrías de beneficiarte de un marco regulatorio que propende a la concentración? Porque hay un pero, por eso te dije, pero comparada con las telefónicas, comparada con el Grupo Clarín, la verdad que somos una pyme amenazada. Entonces, y ni hablar de empresas, como te digo, del interior o de la provincia de Buenos Aires más pequeñas. Es tan grande el poder económico de las telcos que prácticamente es imposible competir. Por eso creo que la reglamentación va a tener que morigerar un poquito lo que dice el DNU. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que más te preocupa del DNU respecto a la supervivencia del Grupo 1? Por ejemplo, que el DNU establece un plazo de 2 años ampliable a criterio del Ejecutivo por uno más, o sea, estaríamos hablando de 3 años, para que las telcos entren en el negocio de la televisión paga. Y cuando vos tenés una compañía, cualquiera de las telefónicas, que tiene presencia nacional, que está dentro de la casa de los usuarios, que tiene una caja enorme para inversión, que se puede financiar en el exterior, porque las telcos no son argentinas, sino que su casa matriz está afuera. Es el mismo argumento que esgrime Clarín. Sí, con la diferencia que Clarín está en mayores o en mejores condiciones de competir que Telecom o Telefónica o Claro, pero de alguna manera también le pasa lo mismo, ¿no? En Ahora, menor escala, pero le pasa lo mismo. ¿Considerás que sería conveniente para el bolsillo, para tu bolsillo, sería conveniente mantener el esquema actual, que el esquema previo al DNU, que con el DNU y su reglamentación? No, pues te insisto, yo a partir del 2009 he sido hipercrítico de la ley Pero de este cambio te empeora la situación. No la empeora, porque peor que la ley que sacaron en el 2009 va a ser difícil igualarla, ¿no? Creo que la hizo gente que no conocía la industria. Pero creo al menos en lo que vos temés, la concentración, ahí establecía pautas muy claras, muy concretas, que impedían una mayor concentración, que de hecho no la hubo, ¿no? Sí. Si ese es tu temor, con la ley de medios, mayor concentración no hubo. Es cierto que desconcentración significativa tampoco, pero si tu preocupación ahora es la concentración, esto es peor que lo anterior. Claro, esto en términos de concentración de poder en la industria de medios y telecomunicaciones es peor. Por eso creo que entre la ley que sacó el kirchnerismo en el 2009 y este DNU que sacó el gobierno de Macri, en el medio tiene que haber una discusión donde se llegue a un sistema mucho más equilibrado. En algún momento circuló que había interesados en comprar el grupo, o parte del grupo, Supercanal, el negocio del cable, y se habló de, entre otros, de Carlos Slim, dueño de Claro aquí. ¿Qué hay de eso? No, nada. El grupo no está en venta, nunca. Siempre circulan rumores. El año pasado también circulaba el rumor de que estaba en venta América, que estaba en venta A24. No, nosotros, y si mirás nuestra trayectoria, yo hace 32, 33 años que estoy en la industria. Creo que no he vendido ni, qué sé yo, ni la primera casa que tuve el día que me casé. No somos vendedores. América, dijiste, en el informe se destacaba 2 éxitos. Vos me vas a agregar el de Pamela también, porque es tu mujer, pero los 2 éxitos, reconocer, de América este año, al menos en el impacto político, fueron Intratables y el programa de Alejandro.
¿Cómo explicás el fenómeno Intratables? Mira, Intratables es fruto de la fortuna, ¿no? Porque yo te mentiría si te dijera que fue un proyecto que elaboramos o que copiamos de algún lado. Y la verdad que no es así. Intratable fue un producto que nació hace 5 años para cubrir un bache de verano. Y funcionó. Claro, que por ahí se lo ofrecimos a 2 o 3 conductores y como era un programa de 60 días, 90 días, no lo quisieron agarrar. Y tomó la conducción Santiago del Moro, un chico que no es periodista, un muchacho joven que venía del mundo de la música. Y fue dándose esto, ¿no? Que se generó un espacio en donde se podían escuchar todas las voces, en donde la gente podía debatir. Y me parece que fue el momento justo, porque fue el momento en donde la gente volvió a interesarse por la política. Y Intratables hizo eso. A las críticas que se le hace, que es un programa donde uno no puede argumentar largo, que hay mucho grito, que se superponen, que se busca la pelea, la discusión, que empobrece el debate político, ¿qué le respondés? Primero que el canal tiene otros espacios para la charla larga, distendida, profunda, como decías vos, por ejemplo, las entrevistas de Ale Fantino. Yo te diría que para ponerte un ejemplo claro de lo que es Intratables, yo creo que es Twitter. Tenés 140 caracteres, tenés que expresarlos rápido y conciso y no hay más tiempo. Fútbol, Daniel, abandonaste esa pelea. Sí, hace ya casi 4 años. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo encaré como una cuestión muy romántica, aunque te parezca mentira, porque yo me metí en la presidencia de Independiente Rivadavia, de mi provincia de Mendoza, como una manera de devolverle, desde lo que a mí me gustaba, el fútbol, algo a mi provincia. Yo creía que podía contribuir en eso. De hecho, bueno, Independiente ascendió, le fue bien, creció institucionalmente. Y de ahí todas mis, y para hacerte corto el cuento, todas mis inquietudes sobre el fútbol, que yo veía que estaba muy mal, las llevaba a AFA, las conversaba con su presidente y con otras autoridades de AFA de aquel momento y veía que no tenían éxito. A lo sumo algunas que llevaba las copiaban y las copiaban mal, como fue el caso de AFA Plus o como fue el torneo de los 38 equipos. Entonces un día decidí, le dije a Grondona, yo voy a hacer política. Y ¿Qué te respondió? No, me miró y no yo me voy a hacer dijo política nada. en el fútbol. Yo voy a hacer política en el fútbol. Hacer política en el fútbol es como hacer política en el Vaticano, está prohibido. Bueno, empecé a recorrer el país, me contraté a una universidad para que estudiara el tema, lo estudié yo también, e hice una propuesta, hasta llegué a presentar un proyecto de ley en el Congreso para democratizar el fútbol. Y la verdad que los intereses que tocaba eran demasiado grandes, lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo denuncié las cuentas en el exterior de Grondona, de Meissner, de Luca, y las denuncié con número y montos. Todo eso no pasó nada. El año pasado, muchas de esas cosas que yo había denunciado sobre el fútbol, la corrupción y demás, bueno, vieron la luz. Y vieron la luz no fruto de la justicia argentina, vieron la luz fruto de Estados Unidos. Pero ahí se empezó a correr un velo, un manto que puso al descubierto algo que todos sabíamos, pero la mayoría se hacían los distraídos. Y muchos de esos distraídos pertenecían al periodismo deportivo, ¿no? Porque AFA generó un sistema de unicato, en donde si vos eras un crítico de la Asociación del Fútbol Argentino, no entrabas a los camarines de la selección, los dirigentes no te daban entrevistas, no conseguías trabajo. Entonces, bueno, eso va a costar romperlo. ¿Te sentiste discriminado por el periodismo deportivo en aquella pelea pulseada con Grondona? Sí, no sé si discriminado, porque es una palabra que a mí no me gusta. Sentí que se hicieron los tontos, sentí que no querían ni investigar, ni denunciar todo ese sistema tan podrido. Y la corrupción esa que, bueno, hasta ahora, por lo menos judicialmente, involucra desde la cabeza de la FIFA, a la dirigencia de Conmebol, los principales dirigentes de la AFA, empresarios del negocio futbolístico, ¿hasta dónde crees que permea? Yo creo que son tantos años. Pensá que Grondona estuvo 35 años haciendo lo que se le dio la gana en AFA, sin ningún control. Entonces eso, lo que hizo Grondona fue ya un tema cultural.
bajó todas las capas, no solamente las del comité ejecutivo, la asamblea, permeó hasta el club más chiquito qué sé yo, del conurbano bonaerense. Todos aquellos que vivían de esa teta que se llama AFA fueron permeados por eso. La teta, en todo caso, para usar tu metáfora, dejó de ser la AFA, o en todo caso el gobierno puso un pie y es el gobierno quien está financiando el fútbol. Se estima que este año el aporte al fútbol para todos, al contrato con la AFA, va a aproximarse a los 2.000 millones de pesos. Sí. ¿Es un número razonable? ¿Te parece mucho? ¿Tiene sentido que, en definitiva, que el Estado disponga, asigne 2.000 millones de pesos para que financiar este fútbol? La pregunta tiene dos respuestas. La primera es, no sé si es un dinero justo para los derechos del fútbol. Por ahí sí, por ahí no. Eso habría que mirar cuánto valen en el resto del mundo. Estamos hablando de un fútbol que está muy venido a menos, porque si bien Argentina es subcampeón del mundo y fue subcampeón en la Copa Libertadores. Sí, con los jugadores que están afuera. Los jugadores están afuera, los que salieron campeones, no son los que juegan acá. Entonces es un fútbol muy depreciado. Yo creo que no vale eso ni por las tapas. Y por otra parte, vos pensás que estos derechos del fútbol en el 2009 arrancan en 200 millones, que era lo que pagaba Torneos. Cuando lo toma el Estado para Fútbol para Todos pasan a 600 millones. Y hoy estamos hablando de más de 1.800 o 2.000, como decís vos. Y esto supera cualquier número de inflación habido y por haber, por mucho. Por lejos. Pero además esto debería haber resuelto los problemas del fútbol. Y lejos de resolverlos, lo que ha hecho es agravarlos, porque el 95%, hay 4 excepciones, el 95% del fútbol argentino, los clubes están fundidos, pero fundidos. Y la segunda parte de la respuesta, que me preguntás si está bien o está mal que el Estado pague eso, yo creo que está mal. Yo creo que está muy mal. Primero porque hoy el fútbol que se da por la televisión paga tiene una penetración del 93%. Cada 100 hogares hay 93 que tienen televisión paga. Y el otro 7% que te quedaría tiene acceso también al fútbol a través de la televisión digital aérea que puso en marcha el kirchnerismo. Con lo cual, la verdad que sea gratuito es una gran mentira. Pero además es gratuito para Buenos Aires y Capital Federal, porque si vos vivís en Neuquén, en Jujuy o en Mendoza, para ver el fútbol tenés que pagar, tenés que tener un sistema de televisión paga. Entonces, yo creo que es un despropósito que el Estado gaste esta plata y creo que hay otras formas de financiar el fútbol que no son vía las arcas del Estado. Ahora, ¿te parece una solución lo que está ahora haciendo el gobierno, que es cederle las transmisiones más rentables, que son las de los 4 grandes? Bueno, ahí creo que hubo un cambio de último momento. Vos habías quedado afuera, tu empresa había quedado afuera, sí, y le habían cedido los derechos de Boca, River, Independiente y Racing. San Lorenzo quedaba ahí flotando, a Canal 13 y Telefe. ¿Te parece que esa es la manera de resolver los problemas que vos señalás? No, creo que fue absolutamente un parche. De hecho, tuvieron que meter a América en el último minuto. Pero aún habiendo metido a América, no deja de ser un parche. Sí, no es que yo antes dije está mal y ahora que nos metieron en las transmisiones... ¿Qué van a transmitir ustedes? Todos se armaron 3 paquetes exactamente iguales y se sortearon, o sea, todos transmitimos. Y los clásicos los transmitimos todos. ¿Por qué en un primer momento fue a Canal 13 y Telefe y a ustedes lo dejaron afuera? ¿Al 9 también? Bueno, al 9 porque no le interesó. Directamente. No le interesaba entrar. Y a nosotros, no sé, preguntarle a los responsables del Fútbol para Todos. Hago una cuenta, ¿van a terminar pagando entre los 380 millones? Menos. Menos. Si por transmitir los 5 ahora, porque incluyen... Todo. Si por transmitir todo pagan 150, explícame por qué se entrega desde el Estado 2.000. Bueno, por eso te digo que creo que el sistema está mal. Creo que está peor que el Estado ponga esa cantidad de dinero en el fútbol, y sobre todo cuando no ha logrado sanearlo. Creo que este primer paso, que es un parche, es un camino a desandar algo que va a ser muy difícil por el mensaje preelectoral. Todos decían antes de la elección, no, el fútbol para todos no se toca. Todos los candidatos. Y la verdad que sí, hay que tocarlo, porque es un despropósito que en un país que tiene los problemas que tenemos en Argentina, se gasten 2.000 millones o más,
por los temas de producción en el fútbol. Yo creo que es un despropósito. Bueno, puede seguir siendo para todos gratuito, pero con mucho menos financiamiento para los clubes de fútbol. Bueno, eso echarlo atrás hasta el 2019 es muy difícil porque fueron 10 años de contrato. Pero sí creo que hay 2016, 2017, 2018, 3 años y medio para pensar un sistema distinto. Y aún dentro de este modelo de contrato también se podría armar una cosa distinta en donde el Estado no le cueste este dinero. Hay formas, hay mecanismos. Pero bueno, hay que darle tiempo al gobierno que los piense. Por último, haceme alguna autocrítica de la dirigencia empresaria argentina. Muchas, qué sé yo. Yo no pertenezco a ninguna asociación empresarial, pero creo que las asociaciones empresariales que hay en la Argentina, en su mayoría, y si no te puedo hablar de mi industria, no representan los intereses de todos, representan los intereses de los más grandes. Creo que esto es una gran crítica. En el caso de las agrupaciones de medios, de las agrupaciones empresariales de la industria de medios, yo creo que hay un gran responsable de las cosas que pasaron en este país, sobre todo de la ley de medios que tanto daño nos hizo, que fue Héctor Mañeto. Héctor Mañeto miró su empresa y no miró la industria, y nos llevó a esta situación. Hoy de nuevo, cuando vos mirás el DNU que sacó Macri, creo que sigue mirando su empresa y no la industria. Entonces yo creo que los empresarios... ¿Estás sugiriendo alguna connivencia, alguna responsabilidad del DNU? No, connivencia ¿Alguna inspiración? No, connivencia no, para nada, no, porque, digamos, connivencia, tiene que haber connivencia para cometer un delito, acá no hay ningún delito, hay solamente un tema de conveniencias. Pero ¿Pensás que el DNU tiene letra de Mañeto? Yo creo que está inspirado en los intereses de Mañeto, ¿no? Y no en la defensa de la industria. Entonces, cuando vos me decís, ¿qué crítica harías del sector empresario? Yo creo que somos demasiado individualistas, y eso no está bien. Daniel, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos, Marcelo. Vamos a una breve pausa y seguimos aquí en QMZ. Hasta ahora, sequito, sin lluvia, aunque por ahí hay algunos nubarrones amenazantes, pero tenemos fe.